Vamos a dar inicio a nuestro segundo evento académico como Asociación de Graduados de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. A nombre de nuestro decano y a nombre del Consejo Directivo de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, les damos la más cordial bienvenida. En esta oportunidad nos acompañan distinguidos profesionales del periodismo deportivo, y así que por favor vamos a presentarlos muy brevemente. Nos acompañan en la mesa, en primer lugar, el magíster Aldo Norero Laura, director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, nos honra con su presencia esta tarde. Y a continuación nuestros invitados, el señor Eric Osores, que es egresado de esta casa de estudios, vasta experiencia en el campo del periodismo deportivo, se inició como comentarista en CPN Radio y al terminar sus estudios ya incursionó en el periodismo deportivo de televisión a través de Canal A como reportero. A partir del año 2000 lo vemos en las pantallas de América Televisión y Canal N. Él es nuestro primer invitado esta tarde. Luego tenemos al señor Carlos Salinas. Él es egresado de la Escuela de Posgrado en lo que a periodismo se refiere. Es periodista con más de 30 años de ejercicio profesional y se ha desempeñado en radio, televisión y medios digitales. Además, ha efectuado exitosamente muchas misiones periodísticas a través de las coberturas en Norteamérica, Asia y África. También está con nosotros la señorita Carola Román, egresada de nuestra casa de estudios. Ella es periodista deportiva y conductora, además de reportera de campo. Trabaja en CMD desde el año 2007 y escribe en la página web de CMD artículos referentes al polideportivo. Otro de nuestros invitados, el señor Jorge Solari, licenciado en Ciencias de la Comunicación por esta universidad, tiene más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo, ha trabajado en diversos canales de televisión y emisoras radiales. Muy brevemente quisiera explicar la mecánica de este conversatorio. Cada panelista tendrá entre 8 a 10 minutos para plantear su posición respecto al periodismo deportivo, el análisis y sus perspectivas, y al terminar las intervenciones del panel procederemos a una rueda de preguntas a través de la intervención de nuestros participantes. Esa es la parte en la que al distinguido auditorio que nos acompaña les corresponde entonces poder formular las preguntas. Respecto a los certificados, estos se entregarán a los que no se les han entregado en un plazo máximo de 48 horas, y la razón es la siguiente: hemos aceptado inscripciones hasta hace muy pocos minutos y los diplomas ya estaban elaborados con anticipación. No se preocupen, que de todas maneras se les va a entregar. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestro conversatorio y bueno, empecemos por las damas. Nos gustaría escuchar la opinión de la señorita Carola Román. Ella tiene un lapso de 5 minutos para darnos sus opiniones sobre el tema central: periodismo deportivo, análisis y perspectivas. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes. Les comentaba fuera ya de micrófonos a mis compañeros que de manera contraproducente, ¿no? Es la primera vez que vengo después de tanto tiempo por la invitación del profesor Jaime Pedreros y me da una, no sé, como una nostalgia el hecho de haber estado yo también en el lugar que ocupan ustedes para hablar acerca de lo que nos apasiona, como es el periodismo, y de la especialización que es el periodismo deportivo. Gabriel García Márquez decía que el periodismo es como una trampa, ¿no? El que realmente cae en él de verdad no podrá salir jamás. Y yo creo que para todos los que abrazamos esta carrera, a la larga siempre se termina cumpliendo. Por más sacrificado que sea esta profesión, por más que no tengamos fines de semana o horarios definidos, siempre terminamos cediendo ante esta vocación tan grande que tenemos y que significa el periodismo. Quería hablar acerca del rol de la mujer en el periodismo deportivo. Hace 30 o 40 años no podríamos imaginar que existieran tantas mujeres inmersas en lo que se refiere al periodismo deportivo. Yo tengo la suerte de haber nacido en una época en donde se está aceptando más el papel de la mujer
ya estamos incursionando más, ya no podemos hablar de una o de dos chicas en lo que se refiere al periodismo deportivo. Ahora el abanico es mucho más amplio, podemos encontrar mujeres en los periódicos, en la televisión, en la radio. Y ya también comentando un poco de lo que es fútbol, el polideportivo. Para mí fue muy complicado, y se lo digo así sinceramente, ingresar al periodismo deportivo porque es un mundo dominado ampliamente por los hombres, sobre todo aquí en el Perú. Si vamos a Italia tenemos la Domenica Sportiva, que es una suerte de versus que sale por RAI, en donde lo conduce una mujer. Me gustaría que evolucione con el tiempo esto acá también en Perú y se pueda realizar de esa manera. En el canal de la competencia, que es DirecTV, hay un programa que se llama Fútbol Total, que lo conduce una bella venezolana que se llama Milena Gimón y que ella también polemiza, participa, es una suerte de... bueno, no está el día de hoy, una suerte de Daniel Pérez, va a hacer la comparación, ¿no? Que puede llevar la batuta y es un moderador también. Y ha sido muy complicado que la mujer ingrese en estos ámbitos del periodismo deportivo, pero creo que se está logrando, sobre todo con la preparación. Como el tiempo es cortito, también quiero hablar acerca de lo que significa ahora el periodismo deportivo. Es entretenimiento, básicamente, se está entreteniendo con el periodismo deportivo porque a veces parece que la gente está más preocupada en lo que sucede con los futbolistas fuera de la cancha, ¿no? Si tienen novia, si se han ido de fiesta, que lo que propiamente pasa en el campo en los 90 minutos de juego. ¿Cuál es nuestra misión como periodistas? Realmente informar, opinar, entretener, educar. ¿En qué rango de prioridad ustedes ubicarían estas 4 funciones del comunicador social? ¿Qué es realmente lo que nosotros debemos informar a la gente? Lo que nosotros creemos que es válido o lo que la gente finalmente nos pide, ¿no? Eso es algo importante. Hay una lectura de un periodista argentino que se llama Pablo Aro que habla acerca del periodismo, espectáculo y negocio. ¿En qué se ha convertido el periodismo deportivo con el tiempo? Las sponsorías, ¿no? Los derechos de televisión hace que muchos periodistas no puedan ejercer de manera libre, entre comillas, porque los derechos de televisión a veces atan a los canales y no se está informando de la manera más adecuada. Nosotros tenemos que tratar de estar en una línea al medio, ahí en el punto de equilibrio, en donde entendamos que no podemos caer tampoco en el juego facilista de simplemente informar por informar y llenar las páginas de los diarios por llenar. ¿No? Es decir, hay que tratar de utilizar todo lo que la universidad les da a ustedes, todas las herramientas que les da para poder informar de la mejor manera, emplear cuadros estadísticos, ¿no? La gente quiere realmente informarse y no subestimar a las personas que nos van a leer o nos van a ver por televisión o nos van a escuchar por radio. Yo pienso que es muy importante. La pregunta que yo dejaría en el tintero para ustedes es si realmente el periodismo deportivo se ha convertido en un espectáculo, ¿no? Un espectáculo de entretenimiento meramente, y ya no es periodismo deportivo, es decir, se informa de todo menos del deporte, ¿no? De lo que ocurre en el campo de fútbol, lo que ocurre en el campo de cuando se juega el vóley o el deporte que a ustedes más les guste, ¿no? ¿Realmente se está informando de deporte actualmente o la gente quiere otras cosas? Porque nosotros podemos llenar un periódico de lunes con todo lo que ocurre el fin de semana, hay muchísima actividad deportiva el sábado y el domingo, tenemos para llenar páginas de páginas. Pero ¿qué ocurre con el editor de un diario, por ejemplo, el día martes, el día miércoles, el día jueves, cuando ya no hay esas noticias? Se tendrá que inventar entonces qué diferencia hay entre información y noticia. ¿Cómo estamos presentando entonces nosotros la información en los diarios, en la televisión? Nos metemos todos en el mismo saco, ¿no? Porque la labor crítica es de todos en realidad. Entonces el periodismo deportivo está creciendo. Es importante diferenciar entonces si estamos ejerciendo periodismo deportivo o periodismo de entretenimiento, o es la mezcla de ambos. Es realmente un espectáculo, se ha convertido en un gran negocio. Recordemos que a fines del siglo XIX, empezando el siglo XX, las páginas deportivas eran chiquititas, eran unas columnas pequeñitas porque la gente no le daba mayor importancia. Era como un periodismo, digamos, se veía de manera superficial. Ahora, ¿cuántas páginas tienen los suplementos deportivos? Hay diarios meramente deportivos. En la televisión, ¿cuántos programas deportivos realmente existen? La gente sabe del realce y de la importancia que tiene el deporte en nuestros días, se ha vuelto un verdadero negocio. Por ejemplo, la final de la NBA, ¿quiénes vieron la final de la NBA? Hay mucha gente que, por ejemplo, me decía, ay, no, a mí no me gusta mucho el básquet, y sin embargo estaba prendidísima de la final entre Miami Heat y San Antonio Spurs, ¿sí o no? Estaban ahí, no, yo quiero que gane Manu, el equipo de Manu, yo quería que gane LeBron James, etcétera.
y es precisamente porque se está vendiendo ya esto como un espectáculo, se mueve muchísimo dinero alrededor de lo que es el básquet mundial, o por ejemplo el vóley. La gente se levanta temprano para ver cómo le fue a las chicas en el mundial, no les fue tan bien, pero estaba la expectativa ahí, ¿no es cierto? Ya no solamente en las categorías mayores, sino en las juveniles, en las de menores, etc. Y en lo que se refiere al fútbol, ¿qué día de la semana no hay partido de fútbol? Cada vez es más fácil, ¿no?, prender el televisor y encontrarse con un partido. No me estoy refiriendo simplemente, y ustedes lo saben, ¿no?, se acaba de terminar la Copa Confederaciones. ¿Cuánto rating ha tenido la final de la Copa Confederaciones? Lo que se refiere a los fines de semana, mitad de semana, la Copa del torneo descentralizado, la Copa Movistar. Tenemos fútbol y tenemos deporte a montones. La tarea de nosotros como comunicadores es ver en qué rango de prioridad ponemos justamente las funciones que les he dicho, que para mí son importantes, como son informar, opinar, entretener y educar. Y si el deporte, el periodismo deportivo en realidad se ha convertido en un espectáculo y un negocio. A mí me parece que eso es algo que nosotros debemos debatir, y sobre todo ustedes, que son los más jóvenes, para ver cuál es nuestra verdadera tarea y nuestra función en esto. Muchísimas gracias. Definitivamente Carola nos deja bastantes interrogantes que a lo largo de la segunda parte de este conversatorio vamos a tratar de opinar y de responder gracias a la participación de ustedes. Antes de dar el uso de la palabra a nuestro siguiente invitado, por favor, permítanme dispensar y disculpar a nuestro egresado, el señor Daniel Peredo, que por motivos estrictamente de salud no nos puede acompañar el día de hoy. Él, como todos los colegas aquí presentes, tiene una agenda bastante apretada y ya había hecho un espacio para acompañarnos esta tarde, y lamentablemente la salud le pasó la factura y creo que lo están interviniendo, lo van a intervenir hoy o mañana. Entonces, desde ya nuestro deseo de su pronta mejoría y las dispensas a nombre de él, porque de todas maneras él quería estar presente esta tarde con ustedes. Bueno, seguimos. A continuación quisiera ceder el uso de la palabra al señor Carlos Salinas, quien además de la presentación que nos alcanzó y que he compartido con ustedes, es director del diario Libero. Él puede opinar muchísimo, estoy seguro que nos va a poder ilustrar con su opinión acerca del periodismo y sus perspectivas. Gracias. Bueno, ante todo, buenas noches. Un agradecimiento al profesor Jaime Pedrero por la invitación. Bastante honrado de compartir esta mesa con amigos, colegas como Jorge, Carola y Eric. Y más honrado aún de poder compartir esta mesa con el profesor Norero, uno de mis primeros profesores en la Universidad San Martín, el local de la Brasil, ese antiguo local viejo, por cierto, que me trae muchos recuerdos. El local. Sí, el local. Sí. Y ver en el auditorio muchos chicos, jóvenes, amigos, colegas, y por cierto a mi maestro en la Escuela de Posgrado, el doctor Ramón Navarrete. Me van a disculpar la voz, estoy con una faringitis terrible, no podía fallarle al profesor Jaime y me encuentro aquí para conversar. Carola ha puesto el dedo sobre la llaga, digamos, ¿no? Ella ha ido directo al tema central y creo que el tiempo es corto y hacia ahí tenemos que avanzar. Ella ha hecho una pregunta bastante puntual, ¿no? De los diarios deportivos, los fines de semana efectivamente tienen qué cosa informar, porque hay fútbol en el Perú y en todas las ligas, y hoy se consume mucho fútbol internacional también. Pero ¿qué pasa los días de semana? O sea, ¿hay o no hay información? Yo me haría algunas preguntas también. Por ejemplo, hace 5 años en el Perú había 3 diarios deportivos, Libero, Bocón y Todo Sport, y entre los 3 vendríamos aproximadamente 160.000 a 180.000 ejemplares diarios entre los 3. Salió un nuevo competidor que es Deport, y la idea del competidor era lógicamente como la idea de cualquier competidor que sale a la cancha, de tratar en lo posible de minar a los demás rivales y posicionarse lo más rápido posible a costa de uno de ellos. Después de 5 años
lejos de haber decrecido el mercado de diarios deportivos, el mercado ha crecido de manera enorme, porque de los 180 hemos pasado a 280 o 300.000 ejemplares diarios de venta de los 4 diarios. Entonces, Depor, lejos de, digamos, minar o hacer que descienda la venta de uno de ellos, contrariamente a ello, contribuyó a que la venta de diarios creciera y aumentara. Entonces, tenemos un punto importante ahí, que la venta de diarios aumentó en 5 años, en 100.000 o 120.000 ejemplares. Un tema a estudiar que es bastante curioso, por ciento, en Latinoamérica. Y la pregunta es ¿por qué aumentó la venta de diarios? Porque ha aumentado el interés de los chicos, de los jóvenes, de la gente adulta, de la gente un poco más mayor, por consumir prensa deportiva. Porque, ¿qué ofrece la prensa deportiva de diarios? Que es lo que me corresponde hablar a mí. La prensa de diarios deportivos ofrece efectivamente los fines de semana una amplia cobertura de lo que acontece no solo en el fútbol nacional, sino también en el fútbol internacional. Somos diarios, y voy a hablar a título de todos, en un 99.9% futbolísticos. No sé si me equivoco, mi estimada Carola, pero nosotros somos básicamente diarios futbolísticos. Yo felicito que Carola tenga una opción de poder hablar sobre otros deportes en las páginas de CMD y a través de las transmisiones que ella tiene, pero tenemos que ser sinceros en quienes hacemos prensa deportiva. Nos cuesta poder convertirnos en diarios polideportivos, porque el 99.9% de quienes nos leen buscan en las páginas de los diarios fútbol. Los diarios no solamente crecieron en ventas, sino también crecieron en volumen, porque de 16 páginas todos hemos pasado a 24. Se está dando un poco más cobertura a otros deportes que tengan, digamos, aceptación por parte del lector. Deportes como el básquetbol, no el nacional, sino el de la NBA, como menciona Carola. Deportes como el voleibol, que todavía tiene atractivo nacional, porque tenemos selecciones menores, juveniles, en algunas oportunidades mayores compitiendo. Deportes como el automovilismo, el surf, que en alguna oportunidad pueden tener algún resultado interesante, o el boxeo, a través de Quina Malpartida o Chiquito Rosell. En ese aspecto los diarios crecieron y también le dan un poco más de cobertura a otros deportes. Quisiéramos dar un poco más, pero el público nos pide mucha más información de lo que es el tema básicamente futbolístico. Ahora bien, el lenguaje de los diarios deportivos, que es un tema importante también, que está amarrado con lo que se quiere informar. Es cierto que Carola menciona algunos aspectos importantes que debemos tener en cuenta los comunicadores al momento de poder elaborar un producto como un diario. Educar es una de nuestras funciones, informar también, pero digamos que el factor entretener también está dentro de lo que corresponde a la labor de los diarios deportivos. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, no somos un producto que busca convertirse en un diario, en el caso del Libero, que sea toda la edición del diario una edición en la cual solamente se entretenga. Eso no es la función del Libero. La función del Libero es informar, pero no podemos dejar de lado, digamos, arrancarle una sonrisa al lector. ¿Cómo se le puede arrancar una sonrisa al lector? Con una buena foto, con un buen titular, una buena portada, una buena información. Ahora bien, no podemos tampoco irnos al extremo. Conversamos con el profesor Amador hace un instante y me decía, mira, Carlos, yo he notado que en algunos momentos, algunos diarios, como que utilizan algunos lenguajes ya muy de los chicos, muy de la esquina para poder comunicarse. Yo le decía, profesor, es cierto, Libero evita hacerlo, no digo yo que no lo hagamos, en algunos momentos sale o aflora, pero es el lenguaje que piden los chicos a veces. O sea, los chicos leen un texto muy largo, se aburren. Los chicos piden textos cortos, fotos grandes y textos ágiles que se hagan digeribles para que uno los pueda asimilar lo más rápido posible. Libero intenta ir en esa línea de poder informar y entretener. Se critica mucho a los diarios deportivos y se le dice no, que los diarios deportivos venden humo. Bueno, lamentablemente estamos catalogados con ese cliché y del cual no podemos escapar. O sea, lamentablemente algunas informaciones de algunos diarios
hacen de que se generalicen a todos, ¿no? Nosotros tratamos en lo posible de evitar poner, por ejemplo, en portada una transferencia de jugador que no sea concretado. Tratamos en lo posible, pero ocurre a veces de que otros diarios tienen como principal objetivo de comunicación o de informar jales o transferencias que no se han efectuado, y por la equivocación de uno pagamos pato, y disculpen el término, todos. Pero bueno, tenemos que luchar con ese, digamos, cliché que tenemos. Yo creo que la situación del periodismo deportivo en general, y creo yo, es en este momento expectante en el Perú, porque no solo creció la prensa deportiva de diarios, creció mucho la prensa en televisión. Hoy tenemos una oferta televisiva interesante, no solo en la señal de CMD, que considero yo que sigue siendo la más atractiva del cable, sino también la señal de Gol TV. Tenemos la señal abierta, que también ofrece algunas opciones, lo que hace Fútbol en América. Tenemos a dos representantes de este programa aquí en la mesa, es realmente brillante, y creo yo que en este momento la radio también ofrece una alternativa positiva e importante. Es expectante, ¿cierto?, el momento del periodismo deportivo peruano, porque no solo tiene plumas brillantes, gente muy capacitada en televisión, sino también personas y voces que hacen de una transmisión en realidad un deleite en lo que es la radio. Y también tenemos que incluir en este aspecto el internet. Pero es un momento expectante, pero a la vez delicado, porque si nosotros no cumplimos como comunicadores sociales y comunicadores dedicados a la información deportiva los preceptos que Carola marcó esta tarde en este auditorio, corremos el peligro de que se pueda todo desembocar en una situación que no queremos nosotros, que es que nos cataloguen como profesionales que no tenemos el suficiente conocimiento ni la suficiente capacidad cultural para poder informar, porque tenemos también ese estigma y ese cliché de los comunicadores que hacemos prensa deportiva. Siempre estamos relegados, siempre se nos ha relegado a la última sección, ¿no? Siempre la sección de deportes es lo último de los diarios. Hoy eso cambió mucho, eso cambió y bastante, porque los que hacen prensa deportiva hoy viajamos y conocemos mucho más que los periodistas de otras esferas. Yo quiero plantear este escenario para que justamente invite a las preguntas de los presentes hoy aquí en la mesa. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy bien. A continuación, otro de nuestros exitosos egresados. Quiero dar el uso de la palabra al señor Jorge Solari. Él, al igual que algunos de los que están aquí, ha sido alumno en esta casa de estudio. No, algunos no, a todos han sido alumnos aquí. Jorge ha sido alumno mío y de verdad para mí es una emoción especial, porque lo tuve como alumno en tercer ciclo hace algunos añitos en el local de la Avenida Brasil. Se sentaba junto a un gran periodista también de América Televisión, el señor Gabriel Castro Wong. Y esto lo comento porque hay muchos egresados que están exitosamente muy bien colocados en diferentes medios, en diferentes empresas, y son un ejemplo para el periodismo en general. Entonces dejo en el uso de la palabra a don Jorge Solari para que nos dé su opinión acerca del periodismo deportivo, su análisis y sus perspectivas. Bueno, gracias por lo exitoso, en verdad. Es demasiado, creo. Agradecerte a ti, Jaime. Ya me quité la costumbre de decirle profe, en verdad, porque ya nos cruzamos bastante en la universidad. Y me parece increíble que esté compartiendo mesa con Eric, con Carola, bueno, con el profesor Aldo y con Carlitos. Yo en verdad debería estar al frente aprendiendo de ellos, porque yo tengo corto tiempo en periodismo televisivo, pero hay que estar aquí, acepté la invitación, así que yo vengo aquí para hablarles más o menos de lo que respecta a mi trabajo en el periodismo deportivo, ¿no? Eric, que es el responsable que yo esté en televisión, él tiene la culpa.
y Gabriel también, se la lleva fácil, en verdad, ¿no? Porque él termina comentando lo que nosotros pero es que es verdad, él termina comentando, y es la labor del comentarista, lo que nosotros podemos, digamos, recoger en la cancha, ¿no? Finalmente, nosotros somos, me refiero a los reporteros, somos los que vamos detrás de la información, y es ahí donde yo estaba escuchando a Carola y decía cuál en verdad es la función de nosotros, ¿no? Informar o dar noticias, ¿no? Donde hemos traspasado el límite del espectáculo y en realidad lo informativo. Para nosotros, y me incluyo, el trabajar en un noticiero es en verdad súper complicado, porque si bien, como Carlos decía, siempre el periodismo deportivo ha estado relegado a las últimas páginas, nosotros en televisión también hemos estado pues así como que en los últimos minutos, ¿no? En el noticiero en el que elaboro ahora, América Noticias, nos han recortado incluso lo que antes teníamos, que era 6 minutos, en la noche al menos, que es el central, y tenemos 3 minutos. Y cómo resumir todo el día deportivo en 3 minutos es de verdad súper complicado, ¿no? Ya quisiéramos tener la suerte como la tiene Carola, en la que tienes 24 horas para mostrar todo lo que tú puedes, digamos, recoger en el día, pero nosotros en el noticiero tenemos 3 minutos, y en estos 3 minutos solo puedes darle a la gente, digamos, lo que también le gusta, no solamente informarlo, sino es también lo que ellos quieren consumir. Pero es ahí donde entra nuestra labor, en que si de verdad le tienes que dar algo que le va a hacer daño, que no lo va a informar, sino que va de repente a hacer crecer su morbo, y en donde tú tienes que decidir en darle la verdadera información. Nosotros estamos a cargo de Richard de la Piedra, que es el productor periodístico de Fútbol en América, del noticiero, del bloque deportivo, básicamente solo lo que es deportes, y él en verdad tiene una visión muy especial, y nosotros tratamos no de informar, por ejemplo, pues los ampais, ¿no? las esquinas tomando los jugadores, ¿no? Si bien es una información, dentro del bloque deportivo, lo que interesa, dentro del periodismo deportivo, lo que interesa es lo que ellos puedan hacer dentro de la cancha, dentro de su desempeño. Claro, si es que los tienes tú, me refiero en imágenes, ¿no es cierto? En esta parte como que con las vedettes, como las bailarinas, que casi la mayoría de jugadores o deportistas terminan cayendo, ¿no? Se las damos a la gente de prensa, que ellos tienen una manera de informarlo, y nosotros vemos simplemente el lado deportivo, ¿no? Mentiría si dijera nunca lo hemos hecho, o sea, sería mentirme, pero tratamos de hacerlo lo más elegante posible. Ya la gente de prensa, ellos tienen su propio léxico, su propio lenguaje, su propia manera de tratar las noticias, y nosotros, me refiero al periodismo deportivo, la nuestra, ¿no? Entonces es ahí donde podemos tomar una diferencia de qué hacer y qué no hacer cuando tienes una información que genera, si bien un morbo, o si genera en verdad pues enriquecer lo que tú vas a buscar, ¿no? Que es de repente cómo quedó el partido, quiénes hicieron los goles, o cómo quedó el resultado de las chicas del vóley, o de algún boxeador exitoso. Incluso en esos 3 minutos se torna mucho más complicado cuando en verdad tienes tan pocas glorias deportivas en el Perú, ¿no es cierto? O sea, lo que más vende, y eso no es esconder nada, es el fútbol, y nuestra selección pues no nos entrega muchos triunfos. Entonces, los pocos deportistas que sí tenemos logrando algo positivo para el Perú, meterlo en esos 3 minutos es mucho más complicado aún, pero eso es lo que intentamos hacer nosotros desde nuestra tribuna, para que la gente no solamente se nutra pues de noticias negativas en las que estamos acostumbrados con la selección de fútbol, sino también pues que llene su ego de peruano, de decir, tenemos este representante en Quina, en Chiquito, en Sofía, Mulanovich, ¿no es cierto? Y por qué no sacarle la vuelta a la noticia, que es
de repente, porque tú terminas, así como Carlos dice, terminas comparando y viendo otros periódicos, ¿no es cierto? Y que la función de uno de ellos era minar al rival. Nosotros también vemos un poco de qué puede tener el rival del noticiero, del otro canal, y es ahí donde, si todos tienen lo mismo, ¿no es cierto? Si todos van a tener el triunfo de Perú o la derrota de Perú constante, si todos van a tener lo mismo, pues darle la vuelta a la información. Yo recuerdo, por ejemplo, que alguna vez, a un día de la Noche Crema de hace un par de años, todo el mundo estaba detrás de la información de cómo iba a ser, porque lo iban a premiar a Mario Vargas Llosa, ¿no es cierto? Entonces, todo el mundo estaba detrás de la organización, pero Richard, que insisto es nuestro productor periodístico, tuvo la visión de ir a buscarlo a Mario Vargas Llosa, que recientemente había ganado el premio Nobel. Entonces, quizá, no sé, a nadie se le ocurrió tenerlo antes a Mario Vargas Llosa, y a él sí, ¿no? Y en verdad yo era de los más negativos y le decía, o sea, Mario Vargas Llosa no te va a contestar el teléfono nunca, en verdad. Pero él lo logró, lo consiguió, le prometió a Mario Vargas Llosa que no íbamos a hablar nada de política, ¿no es cierto? Que íbamos a hablar solo del partido, porque era lo que a nosotros nos interesaba, que era su presentación. Y en verdad debo decir, gracias a Dios, esa comisión me tocó a mí, ¿no es cierto? Y fuimos a hacer la entrevista, y es esa manera, la que yo les mencionaba, de poder darle la vuelta a la información, ¿no? De tener algo diferente a lo que todos pueden tener. Y yo creo que es ahí donde tenemos que apuntar. Bueno, ustedes, que están casi todos, supongo, en formación todavía, buscar pues el lado contrario de lo que todos tienen. ¿Por qué? Porque finalmente, si tú vas a vender lo mismo, ¿no es cierto? Porque igual estás vendiendo un producto, finalmente lo diferente es lo que va a llamar la atención. Y yo creo que a eso es a lo que tenemos que apuntar. No tener lo que la masa tiene, sino tener, si bien el mismo producto, algo en particular que haga que la gente pues te consuma y vea tu producto final. Muy bien, un aplauso Muchísimas gracias. Vamos a terminar esta primera parte dándole el uso de la palabra a Eric Osores. Yo estoy seguro que él no se la lleva tan fácil. Y de hecho él también va a poder opinar, tiene muchas cosas que contarnos, así que sin más preámbulo, démosle el uso de la palabra a Eric Osores. Bueno, le arranque un gallo, no empezamos bien, ¿eh? Bueno, ante todo, gracias, profesor, por la presencia también de profesores que me han marcado la carrera. Y bueno, a ustedes, ante todo, gracias, porque la verdad se han tomado el tiempo de venir, han podido hacer mil cosas, pero decidieron escucharnos, y en verdad eso habla muy bien de ustedes. No porque nos escuchen, sino que habla de personas que tienen inquietudes, que tienen, digamos, objetivos, y que saben que para conseguir cosas en la vida hay que mojarse, hay que ir más allá de la clase. Hay que ir más allá de lo que te dice el profesor, sino que pasa también por lo que uno personalmente sale a buscar, y de muchas maneras, leyendo, o en todo caso, yo siempre digo, ¿no? Yo a los 19, 18 años me evitaba una fiesta para de repente quedarme leyendo algo o viendo algo que me importaba, que influía en mi carrera, y en ese momento yo decía que, bueno, no me daba cuenta. En todo caso, tenía una sensación de que me podía servir, pero no tenía la comprobación de que me podía servir. Y bueno, hacía un esfuerzo, en un momento me cansé, dije, bueno, ya no más esfuerzo, yo creo que soy un tarado, me cambio de carrera, no sirvo para esto, no sirvo para lo que yo quiero. Pero de repente un día se abrió una puerta y me di cuenta que todo lo que yo había invertido en ese tiempo, en ese esfuerzo invisible, me comenzó a servir, una tras otra. Entonces, bueno, todo se hizo, no fácil, como dice Solari, no fácil, pero la verdad se me hizo familiar. Entonces las cosas comenzaron a caer por propio peso, y entonces ahí recién me di cuenta que ese esfuerzo que yo hice a los 18, 19, 20 años comenzaba a dar frutos, ¿no? En ese momento no lo sentía, no lo veía, y por el contrario me frustraba. Pero bueno, por eso quería felicitarlos ante todo por esa iniciativa, ¿no? No por mí, en todo caso, no por haber venido a ver escucharme, sino por el hecho de hacer un esfuerzo adicional, y eso habla bien de ustedes.
El periodismo deportivo es algo que me ha fascinado desde los 12 años, 11 años. Siempre el móvil era el fútbol, el juego, la pasión por escuchar. Yo escuchaba mucho Radio Callao en la semana, yo hablo del año 89, 90. Y escuchaba Radio Callao y pasaban, bueno, en Ovación pasaban los partidos, en Radio del Sol, pero en Callao pasaban todo, el básquet, el vóley, Julián Figueroa, un crack, ¿no? Un periodista enorme que hoy me parece no tiene el reconocimiento que la verdad se merece. Carlos estaba ahí, ¿no? Sí, estabas ahí, ¿no? No sé, 80 y algo, 87, 88. Pero bueno, yo escuchaba 89, escuchaba el básquet de lunes a viernes, escuchaba el baloncesto desde el Reser, y en fin, desde varios coliseos. Entonces, la verdad que yo quedaba fascinado, porque lo único que escuchaba era la radio, no había nadie que te transmitía nada. Entonces ahí me despertó el bicho, ¿no? Yo inicialmente quería ser aviador, pero terminé siendo hablador. Y bueno, a los 17 decidí jugármela. Me había ido muy mal en el colegio, pero muy mal. 25 rojos en quinto y media. Mi papá creía que yo tenía que ir a una escuela técnica. Mi padrastro quería que yo sea marino. Pero cuando vio la libreta, después de pagar la pensión, enero 93, la puso en la refrigeradora y dijo, bueno, me parece que no te da para la marina, me dijo, no te da la cabeza, pero te puedo meter al CITEN, ¿no? Una carrera técnica tal vez. Entonces yo me animé y le dije, mira, yo quiero ser periodista deportivo. Le dije. Tenía 16 años. Entonces me dijo una frase que yo no olvido nunca, ¿no? Y me sirve siempre. Y no es que es por la plata, sino que me dijo, el que es bueno haciendo clavos, hace plata. Entonces, traduciendo la frase era, haz lo que te gusta y te apasiona y lo vas a hacer bien, lo vas a hacer, ¿no? Con mucha... Esa pasión te va a llevar a tus objetivos, ¿no? Entonces, bueno, así empezó todo. El periodismo deportivo es una carrera apasionante, fascinante, ingrata, te quita horas de fin de semana, pero te paga con otras cosas, lugares inaccesibles, eventos increíbles, lugares la verdad es que cualquier mortal no podría estar con facilidad, en cambio a ti te llevan y te pagan todo, puedes ver eventos y puedes ver estrellas muy de cerca, incluso conversar con ellas, en verdad te lleva a lugares increíbles, insisto, y te hace vivir experiencias, porque no solamente es ir al evento, ¿no? Es todo lo que implica, el viaje, la convivencia, los problemas, el entrevistar, el enviar, ¿no? El salir por el despacho, el mandar para tu medio, es todo eso, ¿no? Entonces, viendo el tema local, es una actividad que en verdad también es una bendición, porque tú terminas trabajando en lo que te gusta, y terminas hablando de lo que te gusta, y de lo que te gustaba de niño, ¿no? Entonces, yo creo que hay que valorarla desde ese punto de vista. Que no está tan bien pagada, que hay carreras mejores, seguro que hay carreras mejores, seguro que hay, no sé, administración, no sé, puede ser científico y puede ser un millonario, pero yo creo que la vida no todo es eso, ¿no? Es hacer lo que uno quiere. Entonces, el periodismo deportivo habla de un juego. Hay una etapa en la vida en la que nosotros estamos muy emparentados con el juego, que es la niñez, ¿de acuerdo? El periodista deportivo es un joven eterno. Para mí el periodista deportivo una cualidad que nunca puede perder es la chispa, la alegría, el optimismo, la comunicación coloquial. Obviamente hay momentos para ser serio, hay momentos para molestarse, hay momentos para ser crítico, los hay evidentemente, pero en general nosotros hablamos de un juego, en todo aspecto, no solamente en el fútbol, en todo aspecto. Entonces hay evidentemente un análisis, pero yo digo, el que se anime, el que quiera ser periodista deportivo, tiene que conservar a su niño, lo tiene que hacer aflorar constantemente. Yo soy un inmaduro de la patada, increíblemente inmaduro, más allá que pueda parecer otra cosa. Yo me compro juguetes cada semana, he gastado fortunas en juguetes, y estoy muy orgulloso de ser así, porque yo estoy convencido de que ese niño que llevo adentro y que lo dejo aparecer muy seguido es el que me tiene despierto. El periodista deportivo tiene que estar despierto, tiene que ser mosca, tiene que ser apasionado, tiene que ser optimista, insisto, sacar el niño a cada rato. El niño vive para divertirse, ¿no? Yo intento vivir para divertirme, más allá que vivo estresado, porque hacer un trabajo frente a una pantalla, al margen de que no me pueda generar nervios en ese momento, es un estrés, ¿no? Entonces, yo me duermo a las 2, 3 de la mañana, no es tan fácil. Yo puedo parecer muy fresh, pero no me acuesto temprano porque termino con la adrenalina, que no se nota, pero que la llevo adentro, ¿no? Entonces no es tan sencillo como dice Solari. ¿No? Es un trabajo, pero no es el caso, ¿no?
todos tienen su propia presión, ¿no? Pero, insisto, quieren ser periodistas deportivos, el niño que lleva adentro tiene que estar siempre, ¿no? Cuando el Beco cuando hacía la hora del Beco, ¿no? en RPP hace unos 4 años cuando estaba vivo, en verdad, yo lo admiraba porque el Beco tenía, no sé, 70 y tantos años y tenía el espíritu de un hombre de 40 o de 35. Y él arrancaba la radio y decía, buenas noches, y le ponía unas pilas, y cada tema que tocaba lo encaraba de una forma tan entretenida, obviamente combinando la información, la responsabilidad y el entretenimiento. Sí, yo sí, al Beco lo escucho a los 80, 70 y tantos años, ¿sí? Hola, ¿cómo están? No lo escucho, simplemente no lo escucho. Pero entraba con toda la fuerza y la vitalidad que, creo yo, estoy seguro, era ser un niño a cualquier edad. Entonces, bueno, yo es un privilegio, aparte porque el periodismo deportivo te permite crear. Puedes irte a los confines de la imaginación con el periodismo deportivo. Porque en una transmisión te das el lujo de inventar frases, de hacer algunas figuras literarias si se te ocurre, de nominar a algún futbolista, a un deportista o alguna jugada y ponerle un título y la gente te asocia rápidamente con eso. Yo siempre digo, hay un programa que yo admiro mucho, que miro con mucha atención y respeto y que siempre es mi guía de consulta, porque la verdad lo veo más allá de lo que dicen, sino lo veo porque intento interpretar que cada movimiento que significa, que es Sports Center, que es un programa deportivo A1, y esa gente combina la información de primera, combina el despliegue, periodistas amenos, encaradores, simpáticos, creativos. Cuando de repente uno de ellos dice, bueno, y el transportador es, ¿no? Pues de repente Xavi, ¿no? Tiene una pelota Xavi y el tipo dice, bueno, y el transportador es Xavi, y de repente le da el pase. El transportador es el título de una película también, ¿no? Y entonces se vale eso, ¿no? El periodismo deportivo le puede ir a adaptar un término al cine o a la literatura y utilizarlo y llevarlo a la práctica y queda muy bien. Entonces, es un ejercicio de creatividad increíble. No sé si los de policiales, no sé si los de espectáculos o los de política pueden tener ese espacio. No creo. Tal vez la crónica te lo permita. Pero no creo que otros rubros te den tanta libertad de ser como el periodismo deportivo. Muy bien, estamos en el tiempo. Un aplauso para nuestros participantes. Y en esta segunda y última parte de nuestro conversatorio damos paso a que nuestros asistentes puedan formular libremente las preguntas que estimen conveniente. Tratemos de hacerlo de la manera más dinámica. Siempre provoca preguntar 1, 2, 3 preguntas, y a veces eso es un poco complicado, no solamente para ustedes tener la hilación de las 3 preguntas, sino para el que tiene que responderlas, porque ¿cuál era la segunda? ¿Cuál era la tercera? Entonces le quita un poco de dinamismo a este tipo de momentos. Libremente, por favor, pónganse de pie si desean dar su nombre y formulan la pregunta. A ver, tratemos de mantener el orden. Por favor, sí, usted. Profe, ¿cómo está? Buenas noches a todos. Soy José Miguel Gutiérrez. Bueno, la verdad mi consulta tiene que ver mucho con lo que justo contaba él. Bueno, creo que es una pregunta minúscula, pero creo que importante. En verdad, yo quisiera saber, ustedes como profesionales, ¿les parece que el periodismo en general es una carrera rentable? Si es una carrera rentable, muchas veces he hablado sobre este rótulo, creo que varios de mis compañeros se hablan sobre eso. Me gustaría saber si es que cómo ustedes ven respecto a esto, si el periodismo es en sí una carrera rentable. O sea, creo que tiene que ver mucho si te gusta o no. Creo que vale más eso, pero también creo que hay un grado de importancia, el lado si el lado rentable tiene mucho que ver. Sí lo es. Perdón que vaya tan rápido para ir tomando atajos. Sí lo es, sí es muy rentable, en verdad. Siempre pensé que no lo era. Hace 1 minuto y medio acabo de cambiar de opinión. Sí lo es. ¿Sabes por qué es rentable? Porque si tú eres bueno haciéndolo, si tú te preparas en serio, vas a llegar a ser de los mejores. Y te van a valorar y te van a pagar lo que tú vales. Si vas a medias, no va a ser rentable. Ni el periodismo, ni la medicina, ni la ingeniería. Pero sí lo es en la medida de lo que tú entregues, de lo que tú te prepares, de tu talento, pero el talento solo no gana partidos. El talento hay que acompañarlo con ese grado de responsabilidad, de sacrificio, de lecturas y todo eso. Muy
Muy bien, aquí teníamos una pregunta. Sí, por favor. Mi nombre es Alberto Alba. Han tocado temas importantísimos respecto al principio valor del periodismo, ¿no? Un filósofo dijo que la inteligencia valorativa o la inteligencia criteriosa del ser humano se mide en saber en dónde estás, con quién estás y para qué estás. En ese sentido, nosotros vemos a diario que cuando un jugador hizo el gol del triunfo de un equipo, al siguiente día en todos los tipos de medios lo ponen como el Superman, le ponen como el rey, el mago, y lo ensalzan de tal manera que muchas veces distorsionan lo que el chico pudo en ese momento sentir, lo que logró, y después su carrera puede estar en demérito por justamente este ensalzamiento. Entonces, bajo el sentido que habían dicho ustedes de lo que es informar, de lo que es entretener, de lo que es educar, ¿de qué manera el periodismo deportivo trata de priorizar o jerarquizar que sabiendo en dónde estamos y sabiendo con quiénes estamos, porque hay que tener una realidad que muchas veces nuestros deportistas devienen de un nivel en donde este tipo de noticias o este tipo de protagonismos que se le da les hace perder el rumbo, y también nosotros como parte integrante de la dirigencia deportiva nos encontramos con este tipo de problemas, como invocando que el periodismo de todos los niveles vea de qué manera ayuda a que la prioridad en este momento es educar para que toda una situación de información y de entretenimiento vaya subyacente a la palabra primero de educar, para que haya ese criterio de buscar lo que buscamos todos, el deporte sea no solo protagonismo de las alegrías momentáneas, sino permanentes. Gracias. A ver, lo que pasa es que finalmente los periodistas deportivos somos hinchas también, digamos, tanto de la selección o de algún equipo. O sea, si alguien te puede decir, no, yo nunca he sido hincha, creo que te va a estar mintiendo. O sea, entonces, el hecho que yo mencionaba en la exposición era que estamos tan faltos de triunfos y de ídolos deportivos, que apenas aparece uno, ¿no es cierto?, que te hizo una noche brillante, que te hizo 2, 3 goles en un partido, pues sí, es verdad, se cae en el error de levantarlo, y lamentablemente eso hace creerle al deportista que puede ser el rey del mundo en una semana, porque cuando pasan 2 o 3 seguidas y no consigue lo que consiguió el domingo anterior, pues ya no está en la cima, sino está en la tierra. Y es verdad, o sea, tenemos nosotros, me incluyo, de mantener pues ¿no es cierto?, el límite ahí, o sea, mantenernos en la balanza exacta de no levantarlo y tampoco, como nosotros le decimos, como los periodistas decimos, no matarlo tampoco cuando hizo una mala tarde, pero en verdad eso es bastante complicado para nosotros también. Yo quería, por favor, Carlos. Sí, gracias, Jorge. Yo quería agregar algo a lo que Beto Alba nos dijo hace un instante en la pregunta. Es cierto, yo comparto plenamente lo que dice Jorge. En el caso de los diarios deportivos, a veces solemos caer, o muy recurrentemente solemos caer en este tipo de situaciones que no son, digamos, uno no busca alabar o elogiar a un jugador para hacerle daño, o sea, no es la intención del diario deportivo. Si un jugador tiene una tarde brillante o una noche espectacular, no podemos al día siguiente ofrecer un diario en el cual no se destaque la actuación de ese jugador que ha tenido un rendimiento importante. Ahora bien, si bien es cierto, Beto Alba, quien es también dirigente de fútbol, cuestiona y de alguna forma pone un real énfasis a esta situación en la cual caen los diarios, también la radio, también la televisión. Hay un punto importante que yo quisiera mencionar también, que lo debatimos mucho en los diarios, ¿no? Y decimos, pero bueno, nosotros ensalzamos al jugador porque se lo merece. Está bien, pero el jugador también pertenece a un estrato social bajo. ¿Cómo hacer para que el jugador, digamos, empiece también a acostumbrarse al nuevo escenario en el que se va a desenvolver una vez que sea profesional? ¿Qué están haciendo los clubes desde las divisiones menores para que el jugador pueda
formarse también no solo como un futbolista, sino también como un ser humano. El ejemplo de Alianza Lima a través del Colegio Reyes Rojos fue un, digamos, experimento importante que de alguna forma ayudó a construir jugadores y seres humanos también y mejores personas, ¿no? Entonces yo también compartiría esta inquietud con los dirigentes, no solo con ellos también, sino con los empresarios, porque tenemos empresarios hoy en día que se han convertido en los nuevos padres de familia de los jugadores, ¿no? Un ejemplo, no voy a mencionar el jugador, pero hasta hace unos 5 años teníamos un gran prospecto de estrella, todos pensábamos que era el jugador que iba a solucionar los males de la selección de fútbol, y lamentablemente el jugador se perdió. Y en su momento este jugador, cuando era menor de edad, tuvo en la casa mucho más peso que el padre. ¿Por qué razón? Porque quien llevaba el dinero a la casa no era el padre, sino era el jugador. O sea, digamos que en el argot popular, quien ponía los frijoles en la casa era él, no el papá. Entonces la voz de mando la tenía el jugador y no el padre de familia. Entonces el empresario que manejó estos primeros años del jugador no supo realmente asesorarlo en la manera tal de decirle: mira, tú puedes ser el gran jugador de fútbol, pero en tu casa tú eres el hijo y tienes que respetar a tu padre, porque si uno no respeta a su padre, no respeta a nadie. Ese es mi pensamiento. Entonces, ¿qué estamos haciendo? También los dirigentes, ¿qué están haciendo los empresarios para construir no solamente buenos futbolistas, sino también seres humanos que puedan tolerar esta fama que puede ser efímera, una fama que puede durar, una fama que se presenta y de la cual no pueden escapar, porque los medios de comunicación, los diarios, o la radio, la televisión o internet, tienen que destacar una figura, porque esto no es nuevo, esto es de años, viene desde que el periodismo deportivo moderno se empieza a gestar, que es desde finales del siglo XIX. Entonces, digamos que tenemos que empezar todos a pensar de que el problema no es solo de los medios de comunicación, sino también qué estamos haciendo quienes estamos de la otra orilla del espectáculo para, insisto, en construir también mejores seres humanos, además de mejores deportistas. Muy bien, a ver, por aquí una pregunta y después Caballo y a mí. Un saludo cordial a la mesa de honor. Yo soy profesor y que lo que quiero son 2 preguntas precisas. Quiero saber, en los programas de televisión aparece el asunto de deportes, en términos generales. Y sucede que 1 o 2 horas se dedican solamente y exclusivamente al fútbol, y no a las 40 o 50 ramas del deporte. Entonces, ¿cuál es la lógica de decir deporte? Mejor de decir fútbol directamente. Y la segunda pregunta es, ¿por qué la mayoría, por no decir todos, que se meten jóvenes de los 13, 14 años ya a la parte profesional del fútbol, se dedican a hacer después, con los años, a ser un borracho? ¿Por qué terminan siempre la mayoría de ellos borrachos? Gracias. Bueno, justamente quería recordar lo que decía Carlos acerca de que la gente, el 99% de la gente está interesada en el fútbol, y por eso se refleja en los diarios, en la televisión y en la radio. No sé si el 99% de la gente, yo pienso que ese porcentaje es debatible, pero lo que es cierto, no podemos cerrar los ojos, es que la mayoría de la gente le interesa el fútbol, ¿no es cierto? Y eso me duele decirlo a mí, que no es el deporte que precisamente más me gusta, a mí me gustan otras disciplinas deportivas. Pero lo que dice el caballero es muy válido, ¿no? Si se llama la sección deporte, ¿por qué solamente fútbol y el resto, un minutito, los demás deportes, las demás disciplinas? En el caso de Jorge me decía, en 3 minutos tengo que hacerlo todo, es más complicado todavía. En mi caso, bueno, que trabajo en CMD, tenemos la oportunidad de tener un noticiero que sí ve todo el polideportivo y todas las disciplinas deportivas, o todas las que capten el interés de la gente, porque no podemos poner, y eso hay que ser muy realistas, todas las disciplinas deportivas, porque todas las personas no conocen todas las disciplinas deportivas. Tenemos que las que tengan alguna ascendencia en el público. Entonces tratamos de poner vóley, tratamos de poner futsal, básquet, atletismo, incluso ajedrez también, el deporte de los trebejos. Y yo pienso que es cuestión de ver que con el tiempo el deporte se ha vuelto un negocio y el fútbol es el que mueve la mayor cantidad de dinero. Y eso es cierto, lo hablábamos al inicio, ¿no? El asunto de las sponsorías.
Y tan es esto que lo que se está tratando de hacer en el mundo es, si bien es cierto el fútbol mueve el mundo, tratar de darle mayor espacio a otras disciplinas deportivas, y yo casi creo que se debe hacer un mea culpa en lo que se refiere al periodismo deportivo en el Perú, que sí falta un poco más de voluntad para darle mayor cabida a otras disciplinas, ¿no? No un minuto más, yo creo que se podría negociar, no darle una página más. ¿Por qué? Porque generalmente cuando sale una campeona mundial o sale un campeón mundial recién nos acordamos que tenemos box, que tenemos una representante como Esquina Malpartida o como Chiquito Rosell, y nos acordamos también de que somos buenos en el surf o en el optimis, ¿no? O que podemos tener buenos atletas, tenemos buenos representantes de fondismo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa ahora con el básquet, la Liga de Básquet de Lima? ¿O qué pasa con el vóley en la rama masculina? Aparte de todo el prejuicio que trae en sí el vóley masculino. O sea, no nos podemos tapar los ojos, es decir, falta mayor voluntad, pero como decía Carlos, y me parece bien importante, no solamente la culpa es del periodista deportivo, es decir, la culpa es de todos, es decir, todos los que están inmersos en lo que se refiere al periodismo deportivo, desde los dirigentes, ¿no?, hasta los empresarios que son dueños de los canales, ¿no? Ellos son los que de alguna manera son los jefes que manejan este negocio, hasta los dueños de los contratos de publicidad, o sea, es decir, todos están inmersos en esto. Y es tarea de todos, entonces, que se le dé mayor cabida a otras disciplinas deportivas. Ahora, la segunda pregunta de la señora era ¿por qué todos los futbolistas con el tiempo? Eso sí se lo cedo a mis compañeros. A ver, la primera respuesta rápida, si puedo hacerlo tan rápido. A ver, somos Perú, vivimos en el Perú hay costumbres, hay cualidades, la gente tiene una idiosincrasia determinada, no es igual que la del chileno, no es igual que la del paraguayo, no es igual que la del ecuatoriano, brasileño, argentino, suizo, español. Entonces, cada periodismo obedece a la idiosincrasia de su país. Se parecen mucho porque cuando hay noticia, y aquí quiero volver a la pregunta anterior, el periodismo no está para criar ni para darle consejos a un chico, no está para hacer el papel del padre secundario, no está para eso, por más feo que suene, ¿no? Está para hacer su trabajo es frío, se produce una noticia, tú le encaras, de acuerdo al medio que estés, si eres señal abierta lo vas a encarar de una forma, si eres cable lo vas a encarar de otra, si eres un periódico de otra, si eres el trome de una forma, si eres el comercio de otra. El periodismo se basa en los públicos. Si yo tengo que hacer hoy día una exposición para esta audiencia, lo voy a hacer de una determinada manera. Si tengo que ir mañana a ir a otro tipo de público, más joven o más adulto, o de otro estatus social, o de otras necesidades o gustos, lo voy a hacer de otra forma, seguramente. Voy a intentar cambiar el mensaje. Entonces el periodismo no está para criar a un jugador, o para decirle si es lindo o no, o para dejar de vender sin él, o con él. Digo, en Italia, si mañana un jugador del deporte que sea tiene una jornada fantástica, lo van a vender hasta el cielo. Y si a la semana siguiente o en 3 meses es el culpable de un error gravitante en un partido y pierde eso el título, créeme que va a acabar muy mal. Son las reglas del juego. Entonces, no esperemos del periodismo que críe, que enseñe, ¿no? Para eso están los padres, para eso está el hogar, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver en esto, y volviendo al tema, el tema de la idiosincrasia, ¿no? Como decía hace un rato, Perú tiene unas características, el chileno tiene otras, el chileno hace más deporte de montaña, el brasileño y el argentino tienen 30 disciplinas que les mete con todo y tienen público para eso. Entonces, yo sí creo, a mí personalmente me da pena y que no poder poner más deportes, porque quisiera poner 2 minutos más de otra disciplina, porque yo sé que no me haría ni más ni menos. Pero también me encuentro con mis propias necesidades, mis propias carencias, ¿no? En el cable mi programa tiene una cámara. Tenemos que andar mitigando las notas del Canal 4 para poder llenar nuestro programa de media hora, y como tenemos tan poca gente y tan pocos recursos, yo no puedo salir a la pantalla y decir, ¿sabes qué? Yo tengo pocos recursos y no te puedo hacer el programa. O sea, tengo que salvarlo como sé, pongo imágenes satélite, bajo partido de acá, bajo partido de allá. Tengo que solucionarlo, no me puedo poner a llorar. Pero volviendo al tema del deporte, si hubiese más cultura deportiva en el Perú, si el peruano promedio tuviese más afición, realmente consumiría otros deportes, yo les aseguro que habrían 10 páginas de otros deportes y 10 minutos más de otros deportes, pero el peruano no consume eso. Entonces es un dilema poder resolver, ok, yo lo hago más que todo por apoyar, si es que tengo que, es el caso de un deportista que no está tan promocionado,
pero no porque yo sé que la gente consume eso. El vóley se consume, sin duda. El fútbol se consume sin duda alguna. Después hay que ver cómo el tenis lo puedes meter, ese medida es un gran esfuerzo con el baloncesto también, y con otras disciplinas, tiene un gran mérito, pero es crearle un hábito a la gente, y es una apuesta. Pero no es que la gente te pida, quiero ver a ese equipo de vóley, a ese equipo, a ese atleta, a ese nadador. La gente ni los conoce. No es que no lo consume, no está adecuado, no está acostumbrado, no es su disciplina de pasión. Y si no hay pasión, no hay venta. Y no hay que olvidar que periodismo también tiene una relación directa con la empresa. No nos ponemos una venda y digamos que esto funciona como libertad total y que yo pongo lo que quiero. No, tú te guías de acuerdo también a tu empresa y lo que ellos quieren vender, ¿no? Entonces tiene que haber una buena relación ahí también. ¿Y por qué son borrachos los chicos finalmente? Yo no sé, pero intuyo que en muchos casos es porque son chicos que a los 15 años, 13 años ya vivían casi en la calle, pasaron de tener 3 soles en el bolsillo a tener $1.500 o $3.000, y su teléfono de un día para otro cambió a ser un iPhone y tienen el teléfono lleno de chicas. Y las tentaciones llegan solas, ¿no? Entonces, a los 17 años es muy difícil, y con eso cierro. Si yo con 24 años, cuando entré a trabajar en televisión, me desubiqué en una universidad, teniendo una formación medianamente decente o buena en mi casa, teniendo buenos ejemplos, si yo con esa formación me desubiqué, no me quiero imaginar un chico de 18 años que tiene un hogar partido. Debe ser realmente un drama, ¿no? Muy bien, había una pregunta por aquí. Sí. Después le damos paso. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Perales y vengo de parte de Alterno TV. Una pregunta para, en general, Erico Soles hablaba acerca de la cultura deportiva, que necesita ser fomentada, ¿no?, en el país para, digamos, cambiar esa metodología en lo que son la prensa deportiva, en lo que es también la prensa deportiva y la prensa deportiva en la televisión. ¿Qué otros medios se pueden tomar para poder culturizar a la gente? ¿Y quién en ese caso sería el responsable o los responsables de culturizar a las personas y poder, en este caso, buscar otros deportes? Ahora, si me permite, ahora hay una facilidad tremenda para nosotros los comunicadores, sobre todo para quien tiene ganas, como tú dices, de hecho que todos tenemos, ¿no? Pero hay gente que tiene un poco más de tiempo, digamos. Y ahora está pues el internet, ¿no? O sea, definitivamente las redes sociales, el internet, la televisión digital, o sea, eso, el tener imágenes e información en línea te va a ayudar un montón, no solamente en tu crecimiento, sino también en tu satisfacción de querer ayudar un poco más a fomentar el periodismo deportivo, ¿no? O sea, a veces, como decía Erika hace un rato, nosotros terminamos haciendo una nota, pues no sé, a los Cori, a los hermanos Cori, que tú vas a poner una partida de ajedrez en televisión y no vas a llegar ni al 0.5 de rating de repente. Pero terminamos poniéndolo, en verdad, a una manera de ayudar a los muchachos que están haciendo todo su esfuerzo posible para poder llegar a ser los número 1 del mundo, en nombre del país. Entonces, la mejor manera de ayudarlos, ya que en televisión termina siendo muy corto, en diarios, quizá en menos escala, pero también termina siendo menor el espacio, es en internet, que no tienes límites, ¿no? O sea, ahí es donde tiene que apuntar uno cuando quiere, pues, hacer crecer el periodismo deportivo. Muy bien, había una pregunta, por favor. Sí, repito, una cosita chiquita nada más, por favor, para responderle al amigo. Yo soy convencido que el deporte, para poder, sí hay una forma de hacerlo un poco crecer, que la fórmula la puedes tomar. En Estados Unidos y en cualquier parte del mundo hoy el deporte se liga mucho al show. No digo que tienes que salir con una vedette para que eso sea show, ¿no? Sino a lo que me refiero es que ligar el deporte con el show, es decir, con el entretenimiento, con la función, con qué más te doy como televidente. Hoy el televidente no es que, no sé, como hace 30 años que consume un partido de vóley o de fútbol porque nada más eso. O sea, hoy quiere algo más. Entonces hay que ligarlo al entretenimiento para que otros deportes puedan calar un poco más, tener un poco más de aceptación, porque el que no se engancha por el deporte se engancha por el show, y así comienza la cosa. A mí me parece que hay que ligar al deporte con el show para comenzar a darle un poco más de cabida. El automovilismo es una prueba, ¿no? Sí. Hay un tema, por ejemplo, hay un tema que quiero agregar a propósito de lo que ha dicho Eric, ¿no? Efectivamente, hay poca cultura deportiva. ¿Pero por qué hay poca cultura deportiva? Porque lamentablemente
no hay deporte en el Perú. Yo estoy haciendo una tesis de maestría y he, digamos, revisado el historial del deporte peruano. Entre los 30 y los 40 fuimos campeones bolivarianos. En los 70, Acevedo y Nueden ganaron medallas panamericanas. Y después de eso, no pasó nada. No pasó nada con el deporte, nada. Por ahí algo de voleibol, por ahí alguna actuación de básquetbol, pero no tenemos cultura deportiva porque lamentablemente en el Perú no hay deporte. ¿Y por qué no hay deporte? Porque nunca se trabajó en favor del deporte, nunca hubo un presupuesto importante para el deporte, nunca hubo una planificación, nunca hubo una política de Estado, y para colmo de males, en el año 85 el gobierno eliminó la educación física en los colegios. Entonces, la educación física en los colegios ha vuelto a nivel secundario, pero no a nivel primario. Entonces, ¿cómo le podemos exigir a un atleta que sea altamente competitivo si no sabe darse un volantín? O sea, ¿cuántos de nosotros, y voy a hacer, claro, o taburete, o saltar el taburete? O sea, ¿cuántos de nosotros hemos dado un volantín o saltado el taburete? Yo sé que en esta sala, de los chicos que hay acá presentes, muchos no sabemos darnos un volantín, porque lamentablemente eso es parte del factor de psicomotricidad. Entonces, si tenemos un Estado que no tiene si tenemos un gobierno que no tiene una política de Estado en favor del deporte, y el deporte navega en la nebulosa total, por esa razón somos nosotros un país que no tiene una cultura deportiva, porque la mayoría sabe o de fútbol o algo de voleibol. De básquetbol por ahí sabe un poco, ¿no? Por ahí sabe un poco, pero de los demás deportes no sabe nada. Entonces, si de los demás deportes no sabe nada, cuando lee una información en un diario y pone, ¿no? Campeón mundial en golf. ¿Y cómo se juega el golf? O sea, nadie conoce, nadie sabe. O un campeón mundial en ajedrez. ¿Cuántos se han...? Por eso, claro, y por ejemplo, el ajedrez es un deporte tan bonito que tocó Carola. ¿Cuántos de nosotros sabemos jugar ajedrez? ¿O nos apasiona el ajedrez? O sea, poquísimos. Entonces, ahí hay un problema. O sea, tendríamos que en realidad ir un poco hacia la raíz de este asunto, que es que somos un país que lamentablemente en su vida republicana le ha dedicado mínima importancia al deporte. Y lamentablemente ese espacio que deberían ocupar otros deportes ha sido invadido por el fútbol, que para algunos es, digamos, el sustento mediante el cual pueden reflejar todas las pasiones que uno tiene como hincha, como espectador o como periodista también.